Hola a todos, en esta ocasión CPA NPRG y CPA SOCIMEP les traemos el tema esclerosis múltiple, un tema muy relevante tanto en el área de inmunología como de neurología. Así que arrancamos. En primer lugar, ¿qué es la esclerosis múltiple? La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmunitaria del sistema nervioso central caracterizada por la triada de inflamación, desmielinización y gliosis y pérdida neuronal. Entonces, aquí nuestro sistema inmune comienza a atacarnos. Se produce inflamación, liberación de citocinas proinflamatorias. Desmielinización y gliosis van juntas. ¿Por qué? Porque mientras hay pérdida de la vaina mielina de la acción neuronal, van generándose espacios. Incluso vemos que hay pérdida neuronal. Entonces, van generándose estos espacios que son ocupados por los astrocitos. ¿Qué es lo que pasa? Los astrocitos comienzan a proliferar, lo que se denomina gliosis, y van a formar las llamadas placas glióticas, de allí que viene el nombre de esclerosis. Y van entonces estas placas glióticas a ocupar esos espacios antes ocupados por las neuronas, ¿no? Y estas placas glióticas además van a posteriormente permitirnos el diagnóstico por imagen de esclerosis múltiple. Recalcar, la esclerosis múltiple afecta al sistema nervioso central, no al sistema nervioso periférico, ¿sí? En cuanto a la epidemiología, tenemos que la esclerosis múltiple es la segunda causa de discapacidad en jóvenes después de los accidentes de tránsito. Jóvenes de 20 años, ¿no? En adelante. Afecta a 2,3 millones de personas en el mundo. Y si vemos según la distribución geográfica, tenemos aquí este mapa, vamos a ver que aquellos países que se encuentran más a los polos, ¿no? Va a tener una mayor prevalencia. ¿Pero por qué? Vamos a ver que dentro de los factores de riesgo más adelante, eh, uno de ellos es el déficit de vitamina D. Y en estos países, producto de que hay una disminución en la radiación ultravioleta o el uso constante de bloqueadores solares, va a generar que estas personas presenten un déficit de vitamina D y por tanto un riesgo de desarrollar esclerosis múltiple, en comparación a aquellos que se encuentran, aquellos países que están más cerca de la línea ecuatorial. Por ahí también, dado que en estos países puede haber una mayor capacidad de diagnosticar la enfermedad, es que su prevalencia va a aumentar. En cuanto al sexo, vamos a ver que en la relación varón-mujer, la relación va de 1 a 3, siendo las mujeres o en las mujeres donde se encuentra un mayor número de casos. Entonces entramos a los factores de riesgo. El primero de ellos, la predisposición genética. Si nos quedamos con la imagen del mapa, podemos considerar que aquellos de un origen caucásico tienen un mayor riesgo de desarrollar esclerosis múltiple. Pero genéticamente son los de origen africano los que tienen mayor riesgo de desarrollar esclerosis múltiple. Y son diferentes genes los responsables. Cada gen aporta una cierta cantidad al riesgo total de desarrollar esclerosis múltiple. De estos, el gen del antígeno leucocitario humano eh, de R15 es el que va a aportar hasta un 10% del riesgo de esclerosis múltiple, para desarrollar esclerosis múltiple. ¿Sí? Otro factor de riesgo, como mencioné, es el déficit de vitamina D, producto de una baja exposición a la luz solar, ¿no? Los rayos ultravioleta, que disminuye la síntesis de vitamina D. Otro factor de riesgo, como hemos visto, es el sexo. Mujeres son las que tienen mayor riesgo de desarrollar esclerosis múltiple. Otro factor de riesgo es la exposición al virus de Epstein-Barr. Una exposición previa a este virus también puede constituir un factor de riesgo. La microbioma intestinal. En general, la microbioma intestinal se está observando, estudiando su relación con diferentes enfermedades, incluso enfermedades mentales. Y también en este caso, con la esclerosis múltiple. La microbioma intestinal participa o ayuda en la activación y desarrollo de la inmunidad innata y adaptativa. Se ha encontrado que en pacientes con esclerosis múltiple hay una disminución de bacterias
que se encargan de sintetizar ácidos grasos de cadena corta necesarios para el funcionamiento de células inmunitarias, de linfocitos, eh, y un aumento de bacterias que se encargan de oxidar ADN. Entonces, cuando hay un desequilibrio entre esta microbioma intestinal y las células inmunitarias, hay en este caso, por ejemplo, disminución de linfocitos T reguladores, ¿no? Entonces, favorece el desarrollo de esclerosis múltiple. Otro factor de riesgo es el tabaquismo. Pacientes con consumo de tabaco, ¿no? Crónico quizá, también favorece el desarrollo de esta enfermedad. En cuanto a la fisiopatología, entonces hemos visto, o sea, mencionado ya, que es un enfermedad autoinmunitaria. Entonces nuestro sistema inmune comienza a atacarnos. Pero ¿qué es lo que está reconociendo como extraño, ¿no? Para que lo ataque? En este caso es el MVP, que es la proteína básica de mielina. Esta proteína básica de mielina se encuentra justamente en la vaina de mielina del axón neuronal, el cual va a ser atacado. Hay actividad tanto de linfocitos TCD4, TCD8 e incluso inmunidad humoral. Entonces, ¿cómo ocurre? Más o menos, las células presentadoras de antígeno presentan justamente el antígeno células T en el nódulo linfoide. Estas células T pasan a la circulación y van a atravesar la barrera hematoencefálica. En su mayoría, linfocitos TCD8. Atraviesan la barrera hematoencefálica y a este nivel van a interactuar tanto con macrófagos que también probablemente han atravesado la barrera hematoencefálica. Y estos macrófagos, además de los propios macrófagos del sistema nervioso central, que es la microglia, van a liberar citocinas proinflamatorias y van a comenzar a degradar la vaina de mielina, produciéndose desmielinización de la neurona. Aquí es importante destacar la actividad de los linfocitos T helper tipo 1, que van a producir interferón gamma, citocina proinflamatoria. Por ahí también va a estar la actividad del factor necrosis tumoral alfa. Otro factor importante es que, en primer lugar, en el sistema nervioso central, ¿quién se encarga de producir mielina? Son los oligodendrocitos. Son los oligodendrocitos, los cuales en esta enfermedad su actividad está disminuida o simplemente es nula. Entonces, tenemos la degradación de mielina y además no tenemos quien produzca mielina, pues el daño es mayor, ¿no? Importante mencionar que las enzimas responsables de esta degradación de la vaina de mielina son las metaloproteasas. Pregunta de examen. Las metaloproteasas. Entonces, las metaloproteasas van a degradar la vaina de mielina. En cuanto a las manifestaciones clínicas, lo que más resalta es la neuritis óptica. Eso es lo que va a caracterizar a la esclerosis múltiple. ¿Y en qué consiste la neuritis óptica? Consiste en una disminución de la agudeza visual. Hay una disminución en la percepción de colores, especialmente en el campo central de la visión. Esta neuritis óptica generalmente afecta a un solo ojo, pero también puede afectar a ambos. Puede haber dolor periorbitario posterior a la agudeza visual o la pérdida de la visión, incluso porque esta agudeza visual puede progresar hasta una pérdida de la visión y luego presentarse dolor periorbitario o presentarse junto al desarrollo de la disminución de la agudeza visual. Siguiendo un sentido antihorario, vamos a encontrar también debilidad en las extremidades, miembros superiores e inferiores, e incluso signos piramidales como espasticidad, hiperreflexia, signo de Babinski positivo. También vamos a observar una debilidad facial que se va a parecer a la parálisis facial de Bell, pero que se va a diferenciar de esta. ¿Por qué? Porque no va a haber una pérdida de la sensibilidad del gusto ipsilateral de la debilidad facial. Es decir, si hay debilidad facial derecha, no hay pérdida de sensibilidad del gusto en el lado derecho. Eso no se va a presentar en la esclerosis múltiple. También podemos encontrar en estos pacientes visión borrosa,
producto de la neuritis óptica o por diplopía. También se va a observar, como mencionamos, espasticidad, va a haber ataxia cerebelosa e incluso una disartria cerebrosa, ¿no? Cerebelosa, con un lenguaje entrecortado en el paciente. Vértigo, incluso hipoacusia en estos pacientes. Fatiga, la fatiga también es otra manifestación frecuente en estos pacientes, hasta en un 90% de los casos. Otra manifestación es la disfunción vesical, de igual forma frecuente hasta en un 90% de casos, y de estos, un 33% puede llegar a presentar incontinencia urinaria. Incontinencia urinaria. Otra manifestación es la miosimia facial o mioquimia facial, que consiste en contracciones repetidas de músculos faciales que eh, puede presentarse en la mitad inferior del orbicular de los párpados o progresar por toda la cara. El síndrome de Lermite. Este síndrome consiste en una descarga eléctrica que se origina en la región cervical y que progresa por la región dorsal e incluso llega a las extremidades inferiores. Eso se produce luego de la flexión del cuello o un movimiento del cuello que genera esta descarga. Ahora, también puede avanzar a miembros superiores. Generalmente tiende a resolverse por sí sola, pero también puede persistir por años. Entonces, esas son las principales manifestaciones clínicas, pero de la que no podemos olvidarnos es de la neuritis óptica. Aquí está remarcado incluso con negrita. Ahora, según el progreso de la enfermedad, se han presentado tres patrones evolutivos. El primero de ellos es la esclerosis múltiple recidivante remitente, que es la más frecuente. Hasta un 90% de casos presentan este tipo de patrón. ¿Y en qué consiste? Consiste en periodos, como vemos acá, de brote, ¿no? Donde hay una exacerbación de signos y síntomas, seguido de un periodo de remisión, donde hay una disminución o ausencia de sintomatología, pero luego de ello se vuelve a presentar otro brote. Entonces, y así avanza la enfermedad. En estos periodos de remisión no es que eh, no haya daño, el daño continúa dándose, continúa avanzando en el sistema nervioso central. El segundo patrón es la esclerosis múltiple progresiva secundaria. Esta se caracteriza porque en un inicio la enfermedad se presenta como una recidivante remitente, ¿no? Pero que luego en un momento determinado la enfermedad comienza a avanzar sin periodos de remisión, ¿no? Y comienza a progresar la enfermedad. Y el tercer patrón es el menos frecuente, que es la esclerosis múltiple progresiva primaria, que desde un inicio la enfermedad avanza sin ningún periodo de remisión. Y por lo que podamos notar, eh, esto nos hace pensar que este patrón es el más discapacitante en el paciente, ¿no? En cuanto al diagnóstico, se toma en cuenta los criterios de McDonald. El primero de ellos, para un diagnóstico clínico de esclerosis múltiple, indica dos o más agresiones, podemos decir dos o más síntomas, con dos o más lesiones determinadas por evidencia médica objetiva, es decir, dos signos. O con eso, estos dos síntomas, dos signos, pero que esta sintomatología se presente en tiempos distintos y que estos signos que podemos considerar lesiones en el sistema nervioso central sean en lugares distintos y en tiempos distintos para que podamos decir que se trata de esclerosis múltiple. O una lesión determinada por evidencia médica objetiva, es decir, un signo, con una prueba histórica creíble de un ataque anterior, puede también indicarnos que se trata de un paciente con esclerosis múltiple y no se necesita ningún dato adicional. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, se presentan dos o más ataques, o sea, dos o más síntomas, y solamente un signo? Aquí sí necesitamos un dato adicional que podemos considerar aquí una diseminación en el espacio demostrada por mayor o igual a una lesión en T2
en una imagen de resonancia magnética en al menos 2 de 4 regiones típicas de esclerosis múltiple del sistema nervioso central, que puede ser periventricular, yuxtacortical, infratentorial o en médula espinal. O esperar un nuevo ataque clínico que implique un sitio diferente del sistema nervioso central, ¿no? Y luego tenemos más criterios, pero con los primeros ya nos puede dar una mayor orientación en cuanto al diagnóstico clínico. También podemos apoyarnos de otros exámenes, por ejemplo, una resonancia magnética. Es lo que más nos va a ayudar en el diagnóstico de esclerosis múltiple. En más del 95% de los pacientes se detectan anomalías características. Miremos acá, regiones de hiperintensidad, ¿no? En el encéfalo, que son las placas glióticas, como mencioné. En resonancia magnética, en este caso, se emplea como medio de contraste el gadolinio. El gadolinio se va a adherir a estas placas glióticas hasta por un mes, ¿no? Permitiéndonos observar estas placas. Y las placas glióticas pueden persistir, indica la literatura, hasta por tiempos indefinidos, permitiéndonos ver pues que anteriormente ha habido una lesión, algo ha ocurrido allí, ¿no? También podemos emplear los potenciales evocados o provocados que permiten conocer la función de las vías aferentes, es decir, sensitivas o eferentes motoras, ¿no? ¿Qué es lo que consiste? Se estimulan los nervios y se registra, ¿no?, su actividad. También se puede hacer un diagnóstico de LSR mediante pleocitosis de mononucleares, muy importante ello, mayor síntesis de IgG intratecal, es decir, no inmunoglobulina G que haya atravesado la barrera y haya ingresado al sistema nervioso central, no, sino que se haya producido en el sistema nervioso central. Proteína total del LSR normal o ligeramente elevada. Generalmente en los pacientes con esclerosis múltiple, las proteínas totales se encuentran en valores normales o ligeramente elevados. Pero ¿qué pasa si se encuentra una pleocitosis de quizás polimorfonucleares, una pleocitosis de 75 células o más de 75 células por microlitro o una cantidad de proteína mayor a 1 gramo por litro? Si encontramos ello, ya nos podría hacer dudar de que se trata de esclerosis múltiple y tendríamos que buscar otra causa. En el diagnóstico diferencial tenemos en primer lugar la neuromielitis óptica, que se caracteriza ¿por qué? Por la neuritis óptica. Por eso, ese es el primer diagnóstico diferencial de esclerosis múltiple. También podríamos pensar en una sarcoidosis, trastornos vasculares, linfoma del sistema nervioso central y ya en menor porcentaje podríamos decir sífilis o enfermedad de Lyme, ¿no? En cuanto al tratamiento, vamos a tener 3 categorías. El tratamiento de las crisis agudas, de fármacos que modifican la enfermedad y medidas sintomáticas. En el tratamiento de las crisis agudas se emplean glucocorticoides. El que en este caso es esclerosis múltiple se usa metilprednisolona. Vía intravenosa en dosis de 500 miligramos por decilitro a 1000 miligramos por decilitro de 3 a 5 días. Posterior a ello, puede darse prednisona de 60 a 80 miligramos por 2 semanas, reduciendo paulatinamente la dosis, ¿no? En cuanto a los fármacos que modifican la enfermedad, tenemos por ejemplo el ocrelizumab. El ocrelizumab se va a administrar por vía intravenosa en dosis de 600 miligramos cada 24 semanas. Pero la primera dosis que se va a dar, vamos a ver que se va a dar en 2 partes. Primero se va a dar 300 miligramos y luego de dos semanas se van a dar o administrar los otros 300 miligramos. ¿Sí? Antes de cada infusión de ocrelizumab se debe administrar 100 miligramos de metilprednisolona
Además indica que podría darse también quizá algún analgésico, un antihistamínico para controlar los efectos del ocrelizumab. Ahora, ¿pero qué es lo que hace el ocrelizumab? El ocrelizumab se va a unir a la proteína CD20 que se encuentra en la superficie de linfocitos D y lo que va a hacer es disminuir la cantidad de estas células por citotoxicidad, ¿no? El natalizumab, lo que vas, el natalizumab se va a administrar por vía intravenosa en dosis de 300 miligramos una vez al mes. El natalizumab lo que va a hacer es unirse a la subunidad alfa 4 de la proteína o de la integrina alfa 4 beta 1 que se encuentra en la superficie de linfocitos. Esta integrina alfa 4 beta 1 lo que va a ayudar es que el linfocito se adhiera al endotelio y luego puede atravesar la barrera hematoencefálica. Entonces, este fármaco evita que el linfocito T ingrese, ¿no? O atraviese la barrera hematoencefálica. El interferón beta, hay hasta 4 tipos, por decirlo así. En este caso tenemos el Avonex, que se administra por vía intramuscular en dosis de 30 microgramos una vez por semana. El interferón beta lo que hace es disminuir la cantidad de citocinas proinflamatorias y aumentar las citocinas reguladoras, disminuye la proliferación de linfocitos T y disminuye también la movilidad de los linfocitos en el sistema nervioso central. En cuanto a las medidas sintomáticas, podemos considerar que estas son las medidas generales para todos los pacientes con esclerosis múltiple. Primero, una dieta saludable, luego una actividad física según las condiciones del paciente, según sus condiciones físicas, y luego una corrección de déficit de vitamina D. Es necesario. ¿Por qué? Porque si el déficit de vitamina D persiste, entonces la enfermedad va a ir avanzando o progresando más rápidamente o generando mayor daño. Entonces se necesita corregir el déficit de vitamina D. En relación al pronóstico, vamos a ver que un pronóstico favorable será cuando se presente neuritis óptica o síntomas sensoriales como manifestaciones iniciales, menos de 2 recaídas en el primer mes de la enfermedad. Además, cuando se presenta una mínima alteración después de 5 años de haber iniciado la enfermedad, ¿no? Una evolución agresiva será cuando el inicio de la enfermedad se presenta en edad avanzada y hay una mayor discapacidad cuando aparecen signos motores en el primer año de la enfermedad, ¿no? Entonces, vemos aquí en esta tabla cuándo podemos decir que se trata de un buen pronóstico. Cuando la enfermedad aparece o inicia antes de los 40 años, se presenta síntoma sensorial aislado, no un único síntoma sensorial, en este caso la neuritis óptica. No hay discapacidad después de 5 años de iniciar la enfermedad. Eh, los niveles normales de vitamina D se alcanzan, ¿no? Lo que favorece el pronóstico de estos pacientes con esclerosis múltiple, ¿no? Bien, eso es en líneas generales. Vemos ahora la bibliografía, Harrison, Principios de Medicina Interna y algunos artículos. Eso es todo. Muchas gracias.